Nos trasladamos al lugar de la noticia donde se encuentra nuestro compañero, productor periodístico Juan José Martínez. Juan José, buenas tardes. ¿Cuántos indígenas están viviendo allí? ¿Qué tal? Enrique, buenas tardes. Son más de 1.300 indígenas quienes hace más de un mes viven aquí, en el Parque Nacional Olaya Herrera, a pocas cuadras del centro de la capital colombiana. Las autoridades indígenas dicen que diariamente llegan más familias hasta este punto, donde viven en improvisados cambuches de plástico y sobreviven prácticamente de la caridad. En el siguiente informe les presentamos más detalles. Desde el 19 de septiembre, indígenas de diferentes partes de Colombia viven en el emblemático Parque Nacional. Las condiciones son insalubres, el aseo personal una odisea y la comida escasea. No tenemos comida, no tenemos almuerzo, no tenemos nada para brindarle a nuestros niños. Las mujeres cocinan en leña con sus hijos en la espalda. Viven de las donaciones que la ciudadanía les brinda o de la venta de sus artesanías en los alrededores del parque. Mucha gente se ha solidarizado con nosotros, ha traído muchas donaciones, el tema de alimentación. La alcaldía ordenó el desalojo y propuso reubicar a los pueblos indígenas en el Parque de la Florida, a las afueras de la capital. Una propuesta que, según los indígenas, solo trasladará el problema a un espacio menos visible. Eso es inhumano. Allá están en las mismas condiciones que acá. Nosotros ayer fuimos a dejar una pequeña donación y están igual, ¿sí? Entonces, pues para eso seguimos aquí. Aquí se les acaba la plata y van y tejen y venden y compran carne. Las advertencias distritales por las violaciones al espacio público y las palabras diplomáticas de los funcionarios son indescifrables para un pueblo donde pocos hablan español. Los indígenas son conscientes de las precarias condiciones en las que viven, pero sienten que regresar a sus territorios no les garantizará una mejor vida de la que llevan en el parque. Por eso tienen claras sus peticiones. Bueno, a corto plazo es que nosotros sí nos queremos ir del parque, que nos puedan dar el traslado para otro sitio más cercano con mejores condiciones de dignidad, donde se permita la comercialización de nuestros productos para tener unos mínimos ingresos. Eso es lo que se está pidiendo básicamente. Y a largo plazo, pues sería dialogar con el gobierno nacional y distrital para buscar salidas estructurales, que todo el recurso que dicen que han invertido y que piensan invertir, lo invierten de manera eficiente, eficaz, pero sobre todo de manera idónea y concertado con los pueblos, porque somos nosotros los que sabemos qué necesidades tenemos, ¿sí? Exigimos que su política maneje una política transparente y respetando a las poblaciones especiales como indígenas de Colombia, y que no permita más presencia de militares, de diferentes clases militares en los territorios indígenas, en los resguardos indígenas. Alrededor de la escultura del mártir Rafael Uribe Uribe, quien murió en defensa de la paz, viven los desplazados por la violencia. Es allí donde secan al sol sus ropas que lavan en el caño del parque. Los niños descalzos y sonrientes corren alrededor de la escultura. El clima hostil y la lluvia perpetua de la capital agudizó las enfermedades que traían los menores desde sus tierras natales, hasta tal punto que algunos han sido hospitalizados. Sus padres denuncian que luego de dados de alta, las autoridades les quitan la custodia de los niños. Pues lo que han dicho los padres y las madres es que es el mismo hospital, los trabajadores sociales, que han activado ruta de bienestar familiar, pues cuando bienestar familiar sabe la condición en la que estamos. 14 pueblos indígenas, cada uno con sus creencias, sus necesidades particulares y autoridades distintas, lo que hace muy difícil la representatividad de los indígenas a la hora de establecer acuerdos con la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. Los indígenas dicen que no se moverán del Parque Nacional hasta que se concreten políticas públicas que respondan a sus necesidades y hasta que se establezca un plan de retorno o de reubicación con garantías para ellos, algo que no se ha podido acordar en las reuniones que han mantenido con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá. Es toda la información que tenemos desde el Parque Nacional Olaya Herrera. Enrique, continúe usted con el análisis en estudio. Juan José Martínez, muchísimas gracias por el reporte y nos acompaña en el estudio de NTN 24 Ati Kiwa, concejala de Bogotá, activista medioambiental y pacifista indígena colombiana perteneciente
al pueblo arhuaco. Tiene además una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y actualmente cursa un doctorado en Derecho. Ati Kiwa, bienvenida a La Tarde, fin de semana. Bueno, muchas gracias por invitarme en este puente a tocar un tema muy sensible que tiene que ver precisamente con la violencia estructural contra los pueblos indígenas. El día de ayer, todas las organizaciones indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Confederación Indígena Tairona, autoridades indígenas de Colombia han manifestado que ha incrementado la violencia contra los pueblos indígenas en Colombia y denunciaron que hay más de 17.000 hechos victimizantes en todo el territorio nacional, lo que quiere decir que aumenta el desplazamiento y algunos desplazados pues, están llegando a la capital. Por supuesto, la situación que se vive en el Parque Nacional es una expresión de cómo las principales víctimas de este conflicto son los niños y niñas indígenas. En ese parque fundamentalmente hay más de 400 niños, una buena parte de mujeres, algunas embarazadas, y vemos que el Distrito Capital, por supuesto, más allá de la semántica, de voluntad de acompañar el proceso de paz o los acuerdos de paz, pues en la práctica se queda sin cómo responder, digamos, a la difícil situación de estos niños y niñas, que son prácticamente los que están allí en el parque. Es inviable, aunque quieran mucho la tierra, volver, o sea, es decir, ¿está el riesgo inminente si vuelven o en realidad ya están ocupadas por delincuentes o por industria? 34 millones de hectáreas fundamentales para el futuro de la biosfera. Estamos en el marco del cambio climático, en esta cumbre, y qué bueno es reconocer que si alguien ha cuidado esta tierra son los pueblos indígenas. El 80% de la biodiversidad está en los territorios indígenas. El futuro de esta biosfera depende de cuidar esos territorios y esas culturas. Sin embargo, en Colombia, ¿qué tenemos? En el caso Pacífico, pues la mitad de esas tierras están hoy concesionadas al extractivismo agrícola y minero energético. En el caso del Chocó Pacífico, la minería criminal y el narcotráfico está desplazando a los indígenas y creo que es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y no deje pues también estos territorios a su suerte. Entonces, esta es una situación estructural y por supuesto en los entes territoriales hace falta realmente superar el racismo estructural. Creo que la solución que propone la alcaldía de llevarlos a otro parque donde nadie los ve, donde nadie se entera de los problemas, pues es la forma como se manifiesta la segregación socioespacial también en una ciudad como Bogotá. Los criminales invaden, pero no son los únicos culpables. Me dice que la autoridad, de alguna manera por omisión o por ceder permisos, etcétera, también. Si miramos la historia de Luz Helena, que es una niña en Vera que retornó a su territorio con su familia, no hacía menos de un mes había llegado de nuevo a su territorio y murió de un disparo en la cabeza. Entonces, no hay garantías, no hay seguridad para retornar a los territorios, que sería la solución estructural. Queremos la paz. Queremos seguir viviendo en nuestros territorios con nuestras culturas, pero en muchos lugares como el Chocó Pacífico no es posible. Y en ciudades como Bogotá se revictimiza. De cada 10 indígenas hoy presentes en la ciudad de Bogotá, 7 son víctimas del conflicto armado. Estamos hablando que ellos están en el registro único de víctimas. Incluimos en este plan distrital de desarrollo un capítulo étnico, de los cuales 66 acuerdos son para atender directamente a las víctimas del conflicto armado. Hemos hecho desde el Consejo un control político para pedirle a la alcaldesa, uno, que cumpla con la sentencia de los tribunales que ordenan un mínimo vital para esta población. Acompañamos a estas comunidades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se les garantice un mínimo vital. Creo que el esfuerzo de elevar el nivel de interlocución, de reconocerle su dignidad como comunidad,
es fundamental. Yo creo que no pueden haber en Colombia ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y lo que vemos muchas veces es que el diálogo con las comunidades indígenas no es un diálogo donde los pueblos puedan realmente garantizar el avance progresivo de la materialización de sus derechos, sino lo que vemos es una discriminación institucional, sin presupuestos, sin capacidad técnica, una arquitectura institucional que no responde, digamos, a una atención, ¿no? Incluso el acceso a la justicia. ¿Cómo hacemos para llevar a cabo, ¿no?, todo un proceso de justicia cuando se hace en el idioma dominante y la mayoría habla en vera? Yo creo que nos hace falta en Colombia darle alas a ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural, que fue un acuerdo y el mayor consenso social en la Constitución de 1991, y que tenemos el exterminio físico y cultural. La Corte Constitucional lo ha dicho, estamos en un estado inconstitucional de las cosas frente a un exterminio físico y cultural, y como mujer indígena me duele mucho ver que la alcaldesa, como la primera alcaldesa, no se ponga la mano en el corazón con sensibilidad y le dé una mano a estos niños y niñas que son las principales víctimas de la guerra en un país. Y por supuesto habría que avanzar en una articulación con el Estado y el gobierno nacional, y que saliera toda la minería criminal y todo el narcotráfico que está desplazando las comunidades en los territorios. Me comenta este plan distrital de desarrollo, ahí usted escucha y participan en la redacción las comunidades, pero al final con la alcaldía se encuentra un eco. Hicimos un esfuerzo titánico de la mano de las comunidades de incluir por primera vez en Bogotá el artículo 66. Es la primera vez que el plan de desarrollo de un ente territorial incluye un capítulo étnico. Son 783 acuerdos para los indígenas, para los negros, afros, palenqueros, raizales, para los gitanos, en el marco también de un esfuerzo que necesitamos hacer en todo el territorio nacional y en todos los entes territoriales, tanto a nivel local, regional como nacional, y una mayor articulación. Este es un esfuerzo por elevar el nivel de interlocución de las comunidades con la institucionalidad. O sea, son avances formales y yo espero que Bogotá siga en esta dirección. Sin embargo, creo que hace falta voluntad. Defendimos también el artículo 54 en el presupuesto para las garantías de la implementación de estos acuerdos. Son 783 acuerdos, de los cuales 64 acuerdos son para las víctimas. Miramos el PAT, que es el Plan de Atención de las Víctimas en el Distrito Capital. El 0.044% es el presupuesto destinado a las víctimas de la diversidad étnica. Esto es discriminación presupuestal. Cuando he realizado los debates de control político y pregunto de manera detallada las cifras, las estadísticas, me doy cuenta que no hay una caracterización de la población. No tienen claro cuántos niños y niñas son, cuántas madres gestantes hay, lo cual significa que planeación distrital y también planeación nacional pues tiene unos retos y unos desafíos para poder formular la política pública. No sabe cómo va a formular una política pública si no tiene una línea base. Pero por otro lado, cuando miro la arquitectura institucional, ¿dónde están los funcionarios competentes para atender esta compleja realidad? Pues me doy cuenta que hace falta claridad de cómo desarrollar, implementar el enfoque diferencial. Por lo tanto, yo creo que la violencia en este país no solo es directa. El asesinato de líderes sociales, de líderes indígenas, cada 3 días matan a un indígena. La violencia estructural, el racismo, la exclusión, la discriminación, la invisibilización, si no es cultural, es una violencia sutil, pero es la más profunda, que se trata de imponer una cultura dominante sobre las demás culturas. Entonces, por ejemplo, yo he exigido que por favor este diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, en este caso el distrito y las comunidades indígenas, se lleve a cabo en las lenguas nativas, porque generalmente las mujeres, por ejemplo, no pueden participar porque hablan su idioma. Y entonces quienes no hablan el idioma dominante son catalogadas de analfabetas, pero esa es la forma como se expresa el racismo sistémico. Hasta que no haya una justicia cognitiva para reconocer
nuestras culturas, pues nosotros no vamos a materializar ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural. Por eso yo creo que Bogotá, y llamamos a la ciudadanía, llamamos a la academia, llamamos a la solidaridad del Estado, pues tenemos que trabajar por una ciudad y un país de derecho libre de discriminaciones.